casa, tu futuro, by Ángela Díaz. Bienvenidos a tu casa, tu futuro, by Ángela Díaz. Bueno, hoy estoy con alguien maravilloso. Hoy vamos a tocar un tema que a todos nos interesa. Gracias a ustedes por acompañarme una vez más y les prometo que el episodio de hoy va a ser campeón. Hoy vamos a hablar de algo que es un mito, que es un tabú aquí en la Florida y que afecta el valor directo de nuestras propiedades, bien sea para vender, bien sea para comprar, bien sea para remodelar. Y el título de hoy es Permisos, remodelaciones y realidades. Todo lo que compradores y vendedores deben saber antes de comprar, de vender o de remodelar. Bueno, sin más preámbulos, aquí tenemos a Claudia Rodríguez, la propietaria de Claros Drafting and Design. Y aquí, Claudia, bienvenida. Gracias, Angelita. ¿Cómo estás? Maravillosa. Yo estoy feliz de estar acá. Estoy feliz de estar acá. Me encanta el tema de hoy. La verdad creo que es pertinente, creo que es importante, creo que lo que va a generar es tranquilidad, ¿sí? Tranquilidad a quienes realmente puedan ver el programa y van a tener un conocimiento que día a día lo vemos en la empresa, genera una cantidad de problemas y de estrés a futuro. Entonces, me encanta. Claudia, por favor, háblanos de ti. Cuéntanos un poquito de tu porque perfil son muchos y de años. tu Angelita, yo soy arquitecta, graduada en Colombia. Tengo 28 años de ser graduada como arquitecta. Llevo en Estados Unidos 10 años. Aquí hice la homologación de mi carrera. Tengo el bachelor en arquitectura y tengo un año de posgraduada. Yo soy urbanista, planificadora urbana. Entonces, creo que estas han sido unas ventajas para poder entender y comprender y analizar mucho el tema de las normativas, que era lo que yo hacía en Colombia, planes de ordenamiento territorial. La otra área que hice en Colombia fue, yo fui a 8 años Realtor, tuve mi compañía que se llama Claros Inmobiliaria, y todo esto al llegar a este país se me volvió una suma de experiencias que pude lograr y pude volcar ya con mi compañía como tal. La compañía está constituida como tal desde el 2019 y en estos años que hemos tenido hemos podido ver una cantidad de ejemplos, de experiencias, de ayudas, porque hemos podido ayudar a muchas personas, llámense propietarios, porque nos llegan tanto propietarios como contratistas, general contractor, realtors. Entonces la idea de nosotros ha sido como tener ese tema social de ayudarles a que antes de que empiecen cualquier tipo de proceso, ya sea residencial o comercial, vengan a nosotros podemos perfectamente analizar el lote, hacer las consultas, con la ayuda de ustedes, que pues obvio, ustedes son una mano derecha para nosotros, y lograr cada vez más que tanto el contratista, como el inversionista, como el propietario, logre obtener un inmueble de valor o un espacio para vivir, hacer, como digo yo, nosotros pues parte del lema nuestro es hacemos sus sueños realidad, pero que esos sueños no se vuelvan una pesadilla después. Claro, y me imagino que mucha gente antes de comprar, que piensa hacer una remodelación, también te consulta para ver la magnitud del tema que tienes en el asunto. Normalmente el proceso, ¿cuál es? Si llega un propietario, normalmente nuestros clientes siempre llegan referidos, ¿sí? Y si llegan propietarios siempre me dicen, o tengo esto para comprar, o tengo para renovar, o quiero hacer adiciones, o llega el contratista que quiere construirle a un cliente, ¿sí? En todos los casos, lo primero que nosotros hacemos es analizar el lote, analizar la propiedad y ver las condiciones en que está. Son tantos factores que entran. Localización, si están en zona de inundación,
Bueno, y lamentablemente aquí es cuando nos damos cuenta, cuando se hacen las compras, tienen violaciones o tienen construcciones que no tienen permisos, y pues esa es otra parte que nos llega muchísimo. Los contratistas, los propietarios se angustian mucho con eso. La mayoría de casos van a tener solución. Es que este tema hace perder mucho dinero a la gente. Bien sea porque si el permiso o la remodelación no fue bien hecha, la gente cuando va a comprar no compra. O bien el vendedor pierde. Entonces, hay veces hay el mito, la leyenda de que esto vale mucho, pero las dos conversando tras bambalinas me he llevado unas sorpresas increíbles, porque más caro es no hacer las cosas bien hechas. Sí, ignorar cuesta. Exactamente. Inscríbete en mi canal, por favor, toma nota, porque esto va a quedar en las redes, pero esto es algo que lo debes mantener. Bien seas propietario, bien seas que una persona que va a comprar una propiedad, o bien sea una persona que está pensando remodelar su hogar. Comprar con criterio. Entonces, aquí entro yo como agente. Antes de que se nos enamoren de las casas, se pegan unas enamoradas y hacen caso omiso muchas veces a las inspecciones y creen que eso es sencillísimo y después compran y pasan las de San Quintín. Entonces, danos unos breves, porque mejor dicho, aquí nos darían 3 horas, pero ¿cómo identificar esas señales de alerta si la propiedad que uno va a comprar si tiene permisos o no? Danos, por ejemplo, cuando han remodelado el garaje y uno ve el escalón y este tipo de cosas. A ver, hay un documento que es público que se llama el Appraiser. Es un documento que es público, lo puedes buscar. Es los que sirven de la tasación económica, todo eso. Y en ese documento hay una información muy básica, pero muy importante. Son el área del lote, el área de la construcción, y aparecen unos sketches en muchas formas. Aparece con qué tipo de material está construido, el año, el zoning, si está en zona de inundación. Bueno, también podemos mirar las elevaciones en FEMA, los mapas de FEMA. Nosotros hacemos como varias investigaciones. Vamos a Google Maps, existe Google Earth que nos permite ver fotografías antiguas de la construcción, ¿sí? O sea, nosotros podemos ver en la historia si de pronto había un carport y resulta que es que ahora hay una habitación, pero resulta que cuando vamos a ver la vivienda es de 2 habitaciones, un baño, pero resulta que tiene 3 habitaciones, 2 baños, pues obvio ahí identificamos que parte de esa construcción está hecha no legal. Bueno, hay muchas cosas. Analizamos cuáles son los setbacks, o sea, las distancias que deben de tener las construcciones, todo lo que sea bajo techo con el límite de los lotes. Eso es muy importante, porque a la hora muchas veces encontramos propiedades que han construido sin permiso. No quiere decir que no se puedan legalizar, lo podemos hacer, sale mucho más costoso, pero a la hora lo principal es mirar los setbacks, porque si estas construcciones están dentro de estos límites, normalmente hay que demoler para poder legalizar. Tengo una historia muy, don Javier es mi cliente, que tuvimos una experiencia y fue muy triste. Nos enamoramos de una propiedad y casualmente el techo de la casa terminaba sobre el aire de la casa vecina. Y resulta que como que no entendíamos porque habían hecho como una cerca rara, o sea, todo era raro, pero el voladizo del techo daba sobre la cerca y había como otra cerca, o sea, había ahí algo que no estaba bien. Hicimos la inspección, el inspector dijo, no, pues esto lleva mucho tiempo, sería bueno averiguarlo, y se pidió el survey, que es el de los límites, el que define, pero faltando 3 días para firmar, hasta ese día nos dieron el survey y el abogado de la compañía de títulos nos hizo un documento
para que lo firmáramos eximiendo de toda la responsabilidad de ese daño al comprador. Okay. Mi cliente inicialmente estaba tan enamorada de la casa que lo quería comprar, pero después de consultar con varios abogados, definitivamente no se compró esa casa porque era un problema muy delicado. Normalmente si eso pasa, por ejemplo lo que estoy pensando, la parte del techo del overhang del alero de la vivienda está dando con el vecino. Claro. Bueno, el tema, los sorbes, los límites es otra cosa que tenemos que revisar, ¿sí? Porque a veces las cercas, la gente construye sus fence y están invadiendo los lotes de los lados. Pero, por ejemplo, normalmente los setback nos dicen dónde comienzan, dónde pueden empezar las cubiertas, ¿sí? Y los muros de las construcciones. Si son unos accesorios, mother-in-law, todo esto, pueden estar, hay unas normas que nos permiten estar hasta 3 pies, no menos. Pero si ya son unidades para vivir, como los mother-in-law o estos ADU, tienen que cumplir con los setback como si fuera la vivienda principal. Si no lo cumplen, para poder legalizar, o hay que cortar, tumbar, a veces hay que demoler toda la unidad accesoria que hay adicional. Todo eso cuesta. Cuando llegan a nosotros muchas veces llegan a nosotros porque ya pasó el inspector y puso un stock work y están solicitando unos after the fact y hay parte construido, está todo construido. Pues lo primero que hacemos, primero mirar que la estructura esté bien hecha, lo que se hizo sin permiso, y segundo revisar los setback, ¿sí? O sea, realmente el límite del lote, y definitivamente hay trabajos que obvio no los vamos a hacer porque no hay nada que hacer porque están incumpliendo completamente con los procesos. O sea, hay cosas que son, por ejemplo, lo que tiene que ver con límites y que entra a las otras casas, son unos problemas muy grandes. No hay nada que hacer ahí. Y hay cosas que son remediables. Por ejemplo, a ver, te voy a dar ejemplos. Un techo sin permiso bien hecho, ¿es remediable? Absolutamente. Más o menos, ¿cuánto podría costar una remediación de un tema? No, mira, en precios, cada proyecto tiene su costo, dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo del tamaño. A veces hacen unos open porch, unos carport, todo esto los hacen sin permiso, cierran garajes, o cierran carports, todo depende. Pero que sí, de todos modos, el tema es que en costos, va a salir primero, hay una multa, ¿sí? Que le ponen si llega un inspector y ya hace un stock work, hay una multa que hay que pagar. Segundo, hay que demostrar que contrataron a compañías como las nuestras, que ya comenzaron el proceso de legalizar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer una historia de cómo era antes el edificio, el building, la construcción, y lo que está ya hecho es como si fuera el final. Nosotros entramos a revisar cómo está estructuralmente hecho y si está bien construido, se puede legalizar. Si no está bien construido, entramos a hacer las observaciones ellos para poder, una vez saquen permisos, los permisos valen el doble de lo que hubieran hecho los permisos normales. O sea, viene la multa, a veces los mandan a corte, el permiso vale el doble, ¿sí? Pero a veces, pues, obvio, son obras grandes y pues vale la pena hacer todo eso, o están bien hechas, o nosotros hacemos las recomendaciones en los planos, queda estructuralmente qué son las reparaciones o adiciones que deben hacer para que todo quede legalizado. Cuando hay un stop work y hacemos los proyectos para los permisos, tienen que parar la obra y solo pueden continuar en el momento en que ya el permiso salió para construcción. ¿Y eso puede demorar una obra 2, 3 meses? Sí, los permisos normalmente una vez entregamos los proyectos, los planos, que es más o menos unos 20 días, un mes, dependiendo de la dimensión. Los condados o las ciudades se toman más o menos un mes para responder y dependiendo si hay algunos requerimientos adicionales se pueden tomar un mes o 2 meses. O sea que estamos hablando entre 2 meses, 3 meses y a veces un poco más. Bueno, cuando nosotros vemos la casa hay un periodo de inspecciones y nosotros vamos con el inspector. Bueno, y aquí en la Florida hay variedad de inspecciones. Las inspecciones que tienen que ver con el seguro de la propiedad. Entonces, son las inspecciones de 4 puntos. Entonces, ellos van a mirar techo, aire acondicionado,
electricidad y plomería. La inspección general de la casa se revisa todo, hasta los electrodomésticos, la lavadora, la secadora que esté divinamente instalada, las ventanas, las puertas, absolutamente todo exterior, llamémoslo, lo que se puede ver, lo que se puede medir. Y vienen las inspecciones adicionales como moho, como termitas, como todo esto. Por ejemplo, cuando uno encuentra que dice en los registros del condado, dice que es una casa de 2 habitaciones, 2 baños, y encuentra uno 4 habitaciones, 3 baños, y la casa es del año 1950 y pico, pues muchas veces uno ve que hicieron bien las remodelaciones, pero entra uno por debajo de la tierra, que es lo que uno no ve, y han hecho unos híbridos en la plomería que después colapsan. Sí. Y han hecho unos híbridos en la electricidad que después colapsan. Háblanos, por ejemplo, de estas circunstancias, porque no, el enchape divino, los colores espectaculares, la casa que soñaban todos, pero háblanos de eso y qué consecuencias puede tener. A ver, lo invisible, ¿sí? Lo no visible, lo que no es estético, va a acarrear muchos problemas. En el momento en que si hubo una renovación, obvio está sin usarse. Por ejemplo, los baños, ¿sí? No hay descargas, entonces no van a percibir los olores. ¿Qué pasa cuando las tuberías han sido híbridos? O sea, yo pensaría que yo a los contratistas siempre les digo, tomen fotos, hagan registros de los trabajos que hacen y guárdenlas, porque posiblemente se van a necesitar. Sí, es lo que yo les recomiendo, y que se vuelvan juiciosos con este tema y simplemente tengan un registro de cada proyecto. ¿Qué pasa con el tema eléctrico y con el tema de plomería y con el tema mecánico, con todo este tema? Pues van a colapsar. Entonces van a colapsar, es que se pueden reventar los tubos porque están haciendo uniones de tubos de tubería antigua con la tubería nueva, el tema de los olores, el tema de los cableados. Entonces, a veces es muy complicado que el comprador se dé cuenta, o incluso el inspector. Lo ideal es que suban a los áticos, se puedan revisar. Yo recomendaría de cierta forma hasta abrir de pronto los drywall y poder mirar cómo están las conexiones de la plomería, incluso hasta sacrificaría de pronto parte del piso. O sea, hay que ir un poquito más allá si se ve que la vivienda es tan antigua. Y un tema muy importante, en el mismo documento appraiser, ahí está todo el historial de permisos que ha tenido la vivienda. Si todo está sobre la mesa, entonces ella parece que se sacó un permiso por reparación mecánica, por techos, por plomería, por electricidad. Entonces uno sabe que esa vivienda tuvo unas inspecciones y que posiblemente lo que ya no vemos esté bien hecho. Imagínate que a mí me pasó hace unos años un caso que fue bastante complejo. Una remodelación muy bien hecha. Dejaron 2 baños y tenía permisos. O sea, la persona vimos permisos. Es más, hasta negociamos la ventanería de esta casa y pues con permisos y todo fue maravilloso. Unos constructores que se veían muy responsables. Resulta que mi comprador en su momento pues dijo que él iba a arreglar una mother-in-law en la propiedad y que iba a vivir la suegra, pero pues era una cuestión de una casa en un solo, una vía supremamente visible. Pues con tan mala suerte de que cuando estaba haciendo la tubería llegó el condado, llegó el inspector y el hombre había hecho casi otro baño. La casa era originalmente 2 habitaciones y ya le habían puesto 2 espacios más acomodados para cuarto. Lo hicieron correctamente, ellos habían pedido permiso, excepto habían pedido permiso para el tanque de agua, que lo cambiaron, y el comprador metió el tercer baño.
y la tubería colapsó. ¿Y tenían pozo séptico? No, no tenían pozo séptico. El tema es que él alegaba que no se había hecho, los permisos habían sido engañados. Pero pues claro, cuando uno le pone un baño de más a una propiedad, sí. ¿Qué pasa? Porque es que muchas veces la gente no le hace los cambios, una sí. Casa vieja, hay porque no hay motivo, porque no están ampliándola y está en buenas condiciones. Claro, ¿sí? Pero hay un tema crítico en las residencias y todo, comercial y residencial. El tema crítico son la plomería, la electricidad y lo mecánico. Si tú le pones más de lo que puede resistir, o tienes una descarga eléctrica, el tablero no te da. Si tienes un amperaje y le estás poniendo más, pues obvio hay una descarga eléctrica. El aire, si lo haces con el mecánico y le sacas tanta línea, si es de cierto tonelaje para cierta área, no te va a empezar a fallar, a no enfriar, o sea. Y con la plomería resulta que el tema, cuando no son pozos sépticos, sino que están conectados a la ciudad, hay una documentación que en los permisos, cuando se va a hacer updates de plomería o se van a ampliar, hay un documento donde a ti te dicen cuánto te resiste la tubería madre que va a llegar a la casa, o cuánto te recibe el sewer, dependiendo. Tienen unas dimensiones, claro, unos diámetros. Claro. Pueden colapsar en el momento en que llegan a la casa o salen de la casa, pueden colapsar porque estás sobrecargando esa tubería existente. Por ejemplo, normalmente las descargas de los toilets tienen 3 pulgadas de diámetro, ¿sí? Normal. Pero, por ejemplo, si ya empiezan a aumentar, pues tú no vas a poder con 3, tienes que tener 4 pulgadas de diámetro la salida ya a la ciudad. Entonces va a colapsar. Y la presión del agua al entrar es igual, o sea, colapsa. Bueno, quiero aclarar ese tema. O sea, que la casa puede tener 2 baños, pero el problema es la cantidad de gente que vive en la casa. Porque si, ¿cómo se mide eso? Porque si la casa es de 2 habitaciones, 2 baños, pues se supone que por habitación son 2 personas, todo se hace para 4 personas. Sí. ¿Qué pasa cuando son 8 personas y continúan los mismos 2 baños? Claro, el tema es que pueden colapsar todo. Puede colapsar la parte eléctrica, puede colapsar la mecánica y la plomería, ¿sí? Si una vivienda está hecha con 2 habitaciones, 2 baños, ¿sí? Pues hay como un conteo de cuántas personas van a vivir ahí. Por eso, a medida que vamos aumentando las viviendas, deben ser con permisos para ver si está permitido, ¿sí? O sea, tienen unos límites. Hay unos límites de área de construcción también. Los lotes tienen límites de área de construcción, todo esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de las plomerías, porque hay unas presiones que puede llegar a colapsar por la cantidad de uso o la adición de baños, ¿sí? Como por ejemplo, si tenemos de pronto un pozo séptico, los pozos sépticos, si bien sí hay que tener en cuenta los puntos de salida de aguas y de descargas, que son las cocinas, los baños, las duchas, pero realmente lo que determina el tamaño de un pozo séptico son la cantidad de habitaciones que tiene la vivienda. Entonces, si yo tengo 3 habitaciones, o si yo tengo 2 habitaciones y tengo 2 baños, y voy a aumentar una habitación adicional y de pronto un baño más, pues obvio empieza a colapsarse la capacidad de mi pozo séptico y pues obvio tengo que entrar a cambiar el pozo séptico. ¿Qué? ¿Sí? Eso puede generar muchos problemas de retorno de aguas negras, olores, todo puede generar una cantidad de problemas, hay que tener cuidado con eso. Todo lo que tiene que ver con antes de comprar, tiene que ver con después de comprar. Si vemos una casa que tiene mucha capacidad de habitación ahí y no tiene un permiso adecuado, ahí hay una alerta. Sí. Entonces hay que tomarse el tiempo, como decías al comienzo, de revisar el tema del número de habitaciones, del número de personas, los permisos que ha tenido y demás. Sí. Bueno, otro tema que
quiero preguntarte y que lo alcanzaste a tocar al final es el tema de los pozos sépticos y de los wells. Cuando llegamos a comprar una propiedad, la gente se asusta mucho y en la Florida hay infinidad de pozos sépticos y de pozos para extracción del agua. Entonces, que son los wells. Entonces, háblanos por favor, cuéntanos un poquito qué debe uno hacer. Claro que generalmente hacemos una inspección, yo no dejo pasar que no haya inspección y que desocupen el pozo séptico para mirar todo correctamente. Y con el well hay una inspección que mira la calidad del agua, si está correctamente. Dinos tú, ¿dónde están las alertas de ese sistema? Y si tú crees que necesita una modificación o algo que uno pueda tener visualmente en el momento de estar comprando una casa. Sí, no quiere decir que porque tenga well o pozo séptico no esté bien para comprar. O sea, esos son sistemas que funcionan, son sistemas que nos permiten vivir en los suburbios, son sistemas que permiten la mayoría de lotes que vemos nuevos o desarrollos nuevos en la Florida son para usarse con sistemas de pozos sépticos. Estamos hablando Norfolk, por Charlotte, todas estas zonas están con pozos sépticos. Posiblemente ya hay agua. Y Sarasota, sí, increíblemente sí, Sarasota, sí. Zonas centrales con pozos sépticos. Sí, pero el desarrollo está bien. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Uno, lo que hablamos ahora, las descargas. O sea, hay compañías especializadas en hacer pozos sépticos. El área que debes de tener, que debes de destinar en el proyecto a la hora de diseñar, por ejemplo, para una vivienda de 3 habitaciones, 3 baños, vamos a necesitar más o menos 500 pies cuadrados del lote para que se pueda hacer un adecuado sistema de pozo séptico con su campo de infiltración, o sea, el campo de drenaje, ¿sí? Para que no haya problemas. Si, por ejemplo, estoy en una zona donde no me llega el acueducto, ¿sí? del condado de la ciudad, pues entran los wells, que son los pozos de aguas para el consumo. La distancia mínima entre un pozo séptico y un well es de 80 pies, ideal 100 pies de separación para que no vaya a haber una mezcla de contaminación de las aguas subterráneas, que son las aguas que son para el consumo, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, ahora, lo otro es que la idea es que nosotros a la hora de diseñar, pues estos tipos de sistemas los diseñamos de tal forma que no vayamos a arruinar el resto del lote, porque si, como me contabas un ejemplo, si hacen un pozo séptico en la parte de atrás, pues destruiste el área para hacer la piscina o para hacer este tipo de cosas, porque pues no, que normalmente se hacen en la parte de adelante. Sí, algunos quedan más elevados porque pues el tema de las elevaciones, o sea, hay muchas cosas para tomar esas decisiones. Hoy los pozos sépticos los diseñan los especialistas, pero nosotros a la hora de hacer los trabajos tenemos que tenerlos en cuenta. Claro, porque es que muchas veces los ponen, la gente parquea los carros encima del pozo, lo dañan. O sea, es muy importante mirar toda esa contextura cuando uno llega a mirar una casa y ve que hay están encima de todos lados los carros. Ahí ya hay una alerta porque puede haber un problema con el pozo séptico. Entonces, aquí volvemos. Inspección y creerle a la inspección. Y no subestimar los resultados de las inspecciones, porque hay veces los compradores en ese afán y enamoramiento y que están dentro de la negociación ya y que llevamos 6 meses buscando casa y que se enamoraron, descubren esto y creen que es fácil de solucionar y es supremamente... ahora, si ustedes tienen una empresa de pozo séptico, pues no hay problema, pero si no... Es muy complicado muchas veces porque, como dice Claudia, es un tema de lugar, de localización, del tamaño del lote. Entonces, no subestimar y no crean que es que yo voy poquito al baño y tengo un pozo chiquito y entonces me cuido. Yo tuve una experiencia, llegamos a una casa, durante el día se hacía el uso del baño y el séptico trabajaba y en la noche no se podía hacer flush porque la capacidad del pozo no funcionaba.
La dicha fue que no terminó comprando la casa porque alguien que conocía el tema le dio el mismo El consejo mismo que yo le concepto, di. sí. Explícanos, por ejemplo, esa situación, ¿qué significa eso? Yo todavía, para mí eso es todo un misterio. Hay muchas cosas por las cuales los compradores, acuérdate que hay muchos compradores que lo hacen para renovar y vender o por negocio, para renta, ¿sí? Entonces hay que mirar muchas formas en el momento de comprar, pero a mí me parece que uno, a no ser que uno esté en el área de la construcción, como pues con tantos contratistas que nosotros trabajamos, y puedan dar solución a ese tipo de cosas. Pero si uno es el comprador, es quien va a vivir ahí, pues lo ideal es que no se compren problemas, ¿sí? O que tengan un buen contratista con lo cual se pueda entrar a solucionar, porque yo podría decir que casi que el 80-90% de las cosas se pueden solucionar. O se cambian los sistemas sépticos, o se cambia la parte eléctrica, o se reemplaza la plomería, o tenemos viviendas que son muy bajitas y les elevamos los techos y quedan más altos. O sea, se pueden hacer segundos pisos, o sea, hay una cantidad de cosas que podemos hacer usando el tema estructural que funcione. Pero hay unos problemas que es una forma de decirlo, es como viciada la vivienda, que definitivamente la solución es demoler. Sí. El daño a veces es tan grande que la solución, o cuando por ejemplo las viviendas están ya muy desniveladas, muy rajadas, ¿sí? Que todo se pueden volver a elevar, volver a su estado, pero hay unas que definitivamente ya tienen, o les dejaron pasar mucho tiempo para hacer la solución, entonces hay cosas pues que ya no son los costos, es que cuesta el doble, a veces cuesta mejor demoler y volver a hacer vivienda nueva, bueno, hay mil cosas. Es que, por ejemplo, un tema de moho mal manejado puede, en un apartamento de 2 habitaciones, llegó a costar $30,000. No, definitivamente. Y fue una rompición de un tanque de agua, algo tan simple como el tanque de agua. Y mientras que el seguro, mientras esto se llenó de moho en 15 días y fueron $30,000. Sí. Un tema, por ejemplo, de poner una casa que se está estructuralmente se está averiando, son temas que pueden llegar a costar y no me tiembla a decir los $60,000. Sí, así es. Entonces, no dejar evolucionar el problema. Sí, muy importante antes de comprar, no te enamores. La compra tiene que ser con la cabeza fría, tiene que ser compras inteligentes, tienes que saber que es muy costoso. Y aunque tu primo lo haga, aunque digan, hay veces las cosas se salen de control, hay que gestionar un permiso y es mejor decir, aquí corrí que aquí tuve un mal momento. Bueno, sigamos con nuestro tema apasionante. Compramos la casa. Voy a hacer la pregunta con el ejemplo. Yo en plena edad, con el verano adentro, eso me calentaba yo por todo y llegué a una casa en Bradenton en pleno enero en temporada fría. Cuando entro a la casa había una remodelación espectacular, ya una habitación, un baño, como un máster, bueno, eso era una maravilla. Yo pasaba a la casa, sentía fresco, frío, pasaba y me ahogaba del calor. Entonces yo dije, esta habitación tiene algún problema. Y resulta que mi comprador tenía un primo que sabía de aire acondicionado, que sabía de construcción, entonces le hice, por favor, hagamos la inspección. Yo quería hacerla con una persona certificada, pero el comprador que no. Y fui absolutamente clara y le dije, yo considero que esta casa no la debemos comprar. Y sus palabras fueron, doña Ángela, con usted o sin usted yo compro esta casa. Está espectacular, está en la localización, está el precio. Entonces vino el primo, le arreglaron que el aire, que el no sé qué. Bueno, la casa tenía un problema al final, no de aire, sino de un problema de insulación muy grave, porque el problema de aire se puede solucionar con una unidad de adicional, pared. un mini split, ¿Eso necesitaría permiso? Sí,
los mini splits, Y las de los ventana. aires de ventana, que tienen que ser en las ventanas. Los aires de ventana no se ponen en los muros, porque yo llego y siempre veo los aires de ventana puestos en los muros, a no ser que digan que son para ponerse en los muros. Sí, porque necesitan tener unos cálculos, los Energy Calc, que son los cálculos del aire acondicionado. Wow. Entonces, ¿qué pasa con ese calor? Hay varias cosas. Insolación es una insolación vieja, renovaron la casa y quedó tapada la insolación vieja, ¿sí? O tiene escapes, ¿sí? O las puertas y las ventanas no están bien selladas y se está escapando el aire frío. O el tonelaje del aire acondicionado, hicieron adiciones, ampliaciones y el tonelaje del aire ya no aguantaba para calentar los espacios. Entonces hay que mirar a ver cuál de esas y cómo entrar a solucionar. Bueno, pues esa fue la portada del problema. Compró la casa, la remodeló, le puso pisos espectaculares y cuando empezó a vivirla, pues claro, cuando viene el inspector la casa está desocupada o hace así y pues se ve que no pasa nada. Pero cuando empezó a vivirla, a usar la lavadora, empezó a notar que algo se devolvía por el lavaplatos de donde se preparaban los alimentos. Bueno, la sorpresa es que mi cliente descubrió por el vecino, que fue el que hizo la maravillosa remodelación, que ellos no habían encontrado en el nuevo baño la salida de agua a la toma y le hicieron un tanque séptico. Y lo que se estaba devolviendo era cosas del tanque séptico. Y el olor. Había olor, Sí. claro, nunca lo notamos, pero lo peor es que durante el cierre esta señora le hizo firmar un documento que decía que él aceptaba la casa como estaba y que él sabía que la remodelación no tenía permiso. Bueno. Y empezó nuestro calvario. Sí. Realmente, gracias a Dios, el Señor tenía su medio, eso fue toda una película, pero el costo llegó casi a los $40,000. Entonces, este tipo de cosas, ¿tú qué aconsejas cuando uno, por ejemplo, hablábamos de la insolación y descubre una situación de estas? Pues habían varios problemas ahí. Habían problemas de plomería, habían problemas mecánicos. Bueno, electricidad. ¿Cómo manejar un tema de esos? Ya no puedes devolver la casa. No, reparar. Hay que reparar. O sea, nada que hacer. O sea, si no quieren que esos dar pañitos de agua tibia, hay que entrar a reparar. Y se puede hacer, o sea, no es que no se pueda hacer. Los sistemas constructivos permiten muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el sistema constructivo acá, que la mayoría residencial es madera por dentro, permite muy fácil hacer las reparaciones. Obvio, tiene unos costos, pero reparar. No, Claudia, nosotras podríamos perfectamente 3 o 4 episodios más. Cuando quieras. Este episodio lo vamos a dividir en 2. Entonces, a partir de este momento, la otra semana vamos a continuar con la segunda parte de este episodio tan fabuloso. Como ya les dijimos, hacer las cosas con propósito, organizadamente y hacer los permisos correctos le dan un valor agregado a nuestra propiedad y van a hacer que crezca nuestra inversión. Hacerlo de otra manera nos puede traer gastos muy grandes y dolores de cabeza innecesarios. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana.